El Hospital Regional de Monterrey olía a cloro y a promesas rotas. Las luces fluorescentes del tercer piso caían como cuchillos sobre las baldosas blancas, sin piedad, sin sombras donde esconderse. Mateo llevaba esperando 20 minutos en la sala de medicina interna, sentado en una silla de plástico naranja junto a su madre. Necesitaban actualizar su historial médico completo. Su médico había encontrado algo en los análisis de sangre. Nada grave, dijeron. Solo anomalías que requerían contexto familiar. Antecedentes. Genética. Cosas que se heredan sin preguntar. Rosa estaba sentada a su lado, con el bolso de piel café sobre las piernas y las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se le ponían blancos. Usaba un vestido de flores azules y un rebozo negro sobre los hombros. Tenía 62 años pero se veía mayor. Las arrugas alrededor de su boca se habían vuelto más profundas en los últimos meses. Mateo Sánchez Ortega, llamó una enfermera desde la puerta. Mateo se levantó. Rosa también. Caminaron por un pasillo que olía a desinfectante y café recalentado. Entraron a un consultorio pequeño donde una doctora de unos 40 años, con bata blanca y cabello negro recogido en cola de caballo, revisaba expedientes en una computadora. Siéntense, por favor, dijo sin levantar la vista. Mateo y Rosa se sentaron en las dos sillas frente al escritorio. La doctora finalmente los miró. Necesitamos completar su historial familiar, dijo directamente a Mateo. Enfermedades crónicas, condiciones hereditarias, causas de muerte de abuelos. Todo eso. Mateo asintió. Claro. La doctora miró a Rosa. Señora, ¿usted es la madre? Rosa dudó. Solo fue un segundo. Pero Mateo lo notó. Sí, dijo finalmente Rosa. Su voz sonaba extraña. Tensa. La doctora comenzó a hacer preguntas. Diabetes. Hipertensión. Cáncer. Rosa respondía mecánicamente. Sí. No. No sabe. Cuando llegaron a las preguntas sobre el parto, sobre complicaciones durante el embarazo, Rosa se puso rígida. No es necesario que entres, dijo de pronto, mirando a Mateo. Eso no te corresponde. Mateo frunció el ceño. ¿A qué? La doctora también se veía confundida. Señora, él es el paciente directo. Necesita estar presente. Rosa respiró hondo. Sus manos temblaban ligeramente. Y entonces lo dijo. Las palabras que cambiarían todo. No es mi hijo biológico. El silencio que siguió fue total. Absoluto. Como si el mundo hubiera dejado de girar. Mateo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La doctora parpadeó. ¿Cómo dice? Rosa no miraba a nadie. Tenía los ojos fijos en sus manos. Yo. Lo crié, añadió con voz temblorosa. Pero no lo parí. Mateo sintió como el piso desaparecía bajo sus pies. Tenía 34 años y de pronto todo su cuerpo era una pregunta. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? La doctora miró su computadora. Tecleó algo. Frunció el ceño. Aquí aparece usted como la madre en el acta de nacimiento. Y hay un registro de parto del Hospital General de Monterrey, 1989. Rosa seguía sin mirar a nadie. Hay un error, dijo débilmente. Una enfermera entró al consultorio con una carpeta. Doctora, encontré algo, dijo. Puso la carpeta sobre el escritorio. Hay registros contradictorios. Partos dobles el mismo día. Historias clínicas cruzadas. 2 bebés varones nacidos con minutos de diferencia. La doctora abrió la carpeta. Revisó. Sus ojos se movieron rápidamente sobre las páginas. Rosa se puso rígida. No sigan, ordenó. Su voz era diferente ahora. Más dura. Más desesperada. Y eso quedó en el pasado. Pero la ciencia no obedece. La doctora miró a Mateo. Señor Sánchez, dado lo que acaba de revelarse, recomiendo una prueba de ADN.
para confirmar la relación biológica con su madre registrada. Mateo no podía hablar. Solo asintió. Rosa se puso de pie. No es necesario. Ya les dije que. La doctora la interrumpió. Señora, con el debido respeto, si hay dudas sobre la identidad biológica del paciente, es nuestro deber médico verificar. Esto afecta su tratamiento. Sus antecedentes. Todo. Rosa miró a Mateo. Y en sus ojos había algo que él nunca había visto antes. Miedo. Hijo, dijo. Era la primera vez que lo miraba desde que empezó todo esto. No hagas esto. Mateo la miró. ¿Qué es lo que no debo hacer, mamá? ¿Descubrir la verdad? Rosa abrió la boca para responder. Pero no salió nada. Solo lágrimas silenciosas que comenzaron a rodar por sus mejillas. La prueba se hizo esa misma tarde. Un hisopo en la mejilla. Muestras de sangre. Todo fue clínico, frío, mecánico. Rosa se negó a dar su muestra al principio. Pero cuando le explicaron que sin ella la prueba sería inconclusa, accedió. Lo hizo en silencio, con los labios apretados en una línea delgada. Mateo y Rosa salieron del hospital sin hablar. El sol de noviembre caía como plomo sobre Monterrey. El aire olía a smog y a tacos de un puesto callejero cercano. Subieron al auto de Mateo, un Nissan Versa gris del 2012. Manejaron en silencio absoluto. Mateo dejó a Rosa en su casa, una casa pequeña de 2 pisos en la colonia Mitras Norte. Los resultados estarán en 5 días, dijo Mateo antes de que ella bajara. Rosa asintió sin mirarlo. Bajó del auto. Cerró la puerta. Y entró a su casa sin voltear atrás. Mateo se quedó ahí, con las manos en el volante, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Su madre había dicho que no era su hijo biológico. Después de 34 años. Así. En un consultorio médico. Como quien confiesa haber olvidado pagar una cuenta. Los 5 días que siguieron fueron los más largos de la vida de Mateo. No durmió bien. No comió bien. Solo daba vueltas en su departamento, un lugar pequeño en San Pedro, tratando de entender. Llamó a Rosa 3 veces. Ella no contestó. Le mandó mensajes. Sin respuesta. Era como si hubiera desaparecido. Mateo habló con su esposa, Fernanda. Ella era maestra de primaria, una mujer de 32 años con el cabello castaño largo y ojos que siempre encontraban el lado bueno de las cosas. Hasta ahora. No puede ser verdad, dijo Fernanda cuando Mateo le contó. Tu mamá te parió. Estabas ahí. Existes. Mateo rió sin humor. Existir y ser quien crees que eres son cosas diferentes. Fernanda lo abrazó. Cualquier cosa que diga esa prueba, tú sigues siendo tú. Eso no cambia. Pero Mateo sabía que sí cambiaba. Porque si no era hijo biológico de Rosa, entonces ¿quién era? ¿De dónde venía? ¿Qué otras mentiras había vivido sin saberlo? El 5.º día llegó. Mateo recibió una llamada del hospital. Señor Sánchez, tenemos los resultados. Necesitamos que venga. Con su madre, por favor. Mateo llamó a Rosa. Esta vez ella contestó. Ya lo sé, dijo. Y me llamaron a mí también. Su voz sonaba cansada. Derrotada. ¿Vas a ir?, preguntó Mateo. Hubo una pausa. Sí. Tengo que ir. Quedaron de verse en el hospital a las 3 de la tarde. Mateo llegó temprano. Rosa llegó exactamente a tiempo. Se veía más vieja. Más pequeña. Como si en 5 días hubiera envejecido 10 años. No se saludaron. Solo caminaron juntos hacia el área de genética médica. Los hicieron pasar a una sala pequeña. Paredes en azul grisáceo. Una mesa de metal. 3 sillas. Una carpeta cerrada sobre la mesa. Un hombre de unos 50 años entró. Era el genetista. Usaba lentes y tenía barba gris bien recortada.
Buenas tardes, dijo. Se sentó frente a ellos. Abrió la carpeta. Los resultados son concluyentes, dijo sin preámbulos. Habló sin emoción, como quien lee el clima. El ADN no coincide. No existe relación biológica entre Mateo Sánchez Ortega y Rosa Ortega Martínez. Mateo sintió que el mundo se detenía. Rosa cerró los ojos. Entonces, ¿quién soy?, preguntó Mateo. Su voz salió quebrada. El genetista pasó otra hoja. Dado el resultado, el hospital inició una investigación interna. Revisamos los registros del día de su nacimiento. 23 de abril de 1989. Miró directamente a Rosa. Ese día hubo 2 partos casi simultáneos. 2 bebés varones. Uno nació a las 2:30 de la tarde. Otro a las 2:45. Ambos en el mismo piso. Ambas madres solteras. Ambas con apellido Ortega. Hizo una pausa. El niño biológico de la señora Rosa fue intercambiado al nacer. Y hay indicios claros de que la madre aquí presente lo sabía. El silencio fue absoluto. Mateo miró a Rosa. Ella tenía la cabeza agachada, las lágrimas cayendo silenciosamente sobre su regazo. ¿Lo sabías?, preguntó Mateo. Su voz era apenas un susurro. Rosa asintió sin levantar la vista. ¿Desde cuándo? Rosa respiró temblorosamente. Desde siempre. Mateo sintió algo quebrarse dentro de él. No era vidrio. Era algo más profundo. Era su historia. Su identidad. Su vida entera. ¿Por qué?, preguntó. Rosa finalmente lo miró. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Tenía miedo, confesó. Su voz temblaba. El otro bebé. Mi bebé biológico. Estaba enfermo. Los doctores dijeron que probablemente no sobreviviría. Que tenía problemas cardíacos. Que necesitaría cirugías. Cuidados especiales. Y yo. Se detuvo. Se llevó las manos a la cara. Yo era joven. Soltera. Sin dinero. Sin apoyo. Y cuando vi al otro bebé, el bebé sano, pensé que nadie lo notaría. Mateo se puso de pie. La silla cayó hacia atrás con un ruido seco. ¿Y me cambiaste? ¿Me robaste de mi madre verdadera porque tu hijo estaba enfermo? Rosa lloró más fuerte. No sabía qué hacer. Tenía miedo. Mateo sintió la rabia subir por su garganta. ¿Y qué hay de mi madre real? La que me parió. ¿Qué pasó con ella? El genetista intervino. Según los registros, la otra madre era María Guadalupe Ortega. Soltera. 18 años. Dio a luz al bebé sano. Pero miró sus papeles. Falleció 3 meses después. Apendicitis no tratada a tiempo. El bebé, supuestamente usted, quedó al cuidado de familiares. Mateo sintió que no podía respirar. Ella murió creyendo que su hijo estaba vivo. Que yo estaba con mi familia. El genetista sintió. Así es. Mateo miró a Rosa. Y me robaste una vida. Le robaste un hijo a una mujer que murió 3 meses después. Toda mi vida fue una mentira por conveniencia. Rosa se puso de pie. Intentó acercarse a Mateo. Mi hijo, por favor. Mateo retrocedió. No me digas mijo. No soy tu hijo. Nunca lo fui. Rosa se detuvo. Te crié. Te alimenté. Te cuidé cuando estabas enfermo. Te llevé a la escuela. Estuve ahí para todo. Mateo la miró con una mezcla de rabia y dolor. Porque robaste el derecho a hacerlo. Porque alguien más debió estar ahí. Mi madre real. O mi familia real. Pero tú decidiste que no. Tú decidiste quedarte con lo que no era tuyo. Rosa se dejó caer en la silla. ¿Y qué hay de tu hermano biológico? ¿El que dejaste morir?, preguntó Mateo. Rosa levantó la vista.
No murió, dijo débilmente. Sobrevivió. Mateo parpadeó. ¿A qué? El genetista revisó sus papeles. Según los registros, el bebé con problemas cardíacos fue operado exitosamente a los 6 meses. Fue dado en adopción a los 2 años. Perdemos el rastro después de eso. Mateo se sentó de nuevo. Porque era demasiado. Demasiada información. Demasiadas mentiras. Demasiado dolor. Para entender cómo se llegó a ese momento, hay que retroceder 34 años. Hay que volver al Hospital General de Monterrey, un edificio de concreto gris en el centro de la ciudad, donde 2 mujeres dieron a luz con minutos de diferencia. Rosa Ortega tenía 25 años. Era secretaria en una oficina gubernamental. Se había embarazado de un novio que desapareció cuando supo la noticia. Venía de una familia conservadora que la había repudiado por quedar embarazada sin estar casada. Estaba sola. Asustada. Sin dinero ahorrado. El embarazo había sido difícil. Presión alta. Amenazas de aborto. Y cuando finalmente llegó el momento del parto, cuando sintió las contracciones rompiéndola por dentro, lo único que quería era que terminara. Que el bebé naciera sano. Que todo saliera bien. Pero no salió bien. Su bebé nació con un soplo cardíaco severo. Los doctores lo llevaron inmediatamente a cuidados intensivos. Le explicaron a Rosa que necesitaría cirugía. Que las probabilidades no eran buenas. Que debía prepararse para lo peor. Rosa vio a su bebé a través del vidrio de la incubadora. Pequeño. A su lado. Conectado a máquinas. Y sintió pánico. No amor maternal. No conexión. Solo pánico puro. Porque sabía que no podría cuidar a un bebé enfermo. No tenía dinero para tratamientos. No tenía seguro médico adecuado. No tenía familia que la ayudara. Estaba completamente sola. Y ese bebé enfermo era una sentencia de vida que no podía cumplir. En el cuarto de al lado, al mismo tiempo, María Guadalupe Ortega daba a luz. Tenía 18 años. También estaba sola. También soltera. Pero a diferencia de Rosa, ella irradiaba alegría cuando vio a su bebé. Un niño sano. Rosado. Con pulmones fuertes que gritaban vida. Rosa las vio desde su cama. Vio cómo la enfermera llevaba al bebé sano de vuelta con María Guadalupe. Vio cómo ella lo abrazaba, lo besaba, lloraba de felicidad. Y sintió algo oscuro en su pecho. No era envidia. Era algo peor. Era desesperación. Esa noche, mientras el hospital dormía bajo las luces tenues de los pasillos, Rosa hizo algo imperdonable. Se levantó de su cama. Caminó hasta el área de cuneros. Los bebés estaban en cunas rodantes, identificados solo con brazaletes de plástico. Rosa encontró a los 2 bebés con apellido Ortega. Uno era su bebé enfermo, conectado a un monitor. Otro era el bebé sano, durmiendo pacíficamente. Y Rosa, en un momento de pánico y egoísmo, cambió los brazaletes. Fue tan simple como eso. Tomar el brazalete del bebé sano y ponerlo en el enfermo. Tomar el brazalete del bebé enfermo y ponerlo en el sano. Los bebés se veían similares. Misma edad. Mismo color de piel. Misma complexión. Era cuestión de horas antes de que alguien lo notara. Pero nadie lo notó. Porque esa madrugada hubo una emergencia. Un accidente múltiple en la carretera. El hospital se llenó de heridos. El personal estaba abrumado. Y en el caos, nadie revisó los brazaletes con cuidado. Cuando Rosa pidió ver a su bebé al día siguiente, le trajeron al bebé sano. Es un milagro, dijeron las enfermeras. Los monitores mostraban problemas, pero ahora está perfectamente bien. Rosa abrazó al bebé. Y mintió. Sí, dijo. Es un milagro. María Guadalupe, en el cuarto de al lado, recibió al bebé enfermo. Le dijeron que había complicaciones. Que necesitaba cirugía urgente. Ella lloró. Estaba confundida porque su bebé había nacido bien.
Pero los doctores le mostraron los registros. Le mostraron el brazalete. Y ella no tenía forma de saber que no era su bebé. Que su bebé sano estaba con otra mujer. Que había sido víctima de un intercambio cruel. 3 días después, Rosa fue dada de alta con el bebé sano. Lo registró como suyo. Mateo Sánchez Ortega. Nadie cuestionó nada. Porque los papeles coincidían. Los brazaletes coincidían. Y Rosa actuaba como cualquier madre reciente. Nerviosa. Cansada. Pero feliz. María Guadalupe se quedó en el hospital con el bebé enfermo. Lo operaron a los 6 meses. La cirugía fue exitosa. Pero para entonces María Guadalupe ya estaba enferma. La apendicitis que la mataría 3 meses después ya estaba desarrollándose. Cuando murió, el bebé quedó al cuidado de una tía. A los 2 años, esa tía, que no podía cuidarlo por problemas económicos, lo dio en adopción. El rastro se perdió ahí. Mientras tanto, Rosa criaba a Mateo. Lo alimentaba. Lo vestía. Lo llevaba al doctor. Hacía todo lo que una madre debía hacer. Pero siempre con un secreto guardado. Siempre sabiendo que ese niño no era suyo. Que lo había robado. Y cada vez que alguien decía, se parece a ti, o, tiene tus ojos, Rosa sonreía y asentía. Mientras por dentro moría un poco. Porque las mentiras tienen peso. Y Rosa cargó ese peso durante 34 años. Mateo creció sin saber nada de esto. Era un niño normal. Feliz. Jugaba fútbol en la calle con los vecinos. Iba a la escuela primaria Benito Juárez. Sacaba buenas calificaciones. Rosa era una madre presente pero distante. Nunca fue cariñosa en exceso. Nunca abrazaba sin razón. Nunca decía, te amo, espontáneamente. Mateo asumía que así era ella. Reservada. Práctica. Típica norteña. No sabía que cada vez que Rosa lo miraba, veía su crimen. Su mentira. Su robo. Cuando Mateo cumplió 15 años, tuvo que sacar su acta de nacimiento para un trámite escolar. Rosa se la dio sin problemas. Mateo nunca notó nada extraño. Porque no había razón para dudar. Esa era su mamá. Esa era su vida. Esa era su verdad. Cuando Mateo cumplió 23, conoció a Fernanda en una reunión de amigos. Ella era diferente a todas las chicas que había conocido. Reía fácilmente. Hablaba con pasión sobre la educación. Tenía ese tipo de optimismo que no es ingenuo sino decidido. Se enamoraron. Fue inevitable. Se casaron 2 años después en una ceremonia pequeña en un jardín en el obispado. Rosa estuvo ahí, con un vestido azul oscuro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía objeciones, Rosa abrió la boca. Mateo la vio. Por un segundo, pensó que diría algo. Pero Rosa cerró la boca. Bajó la vista. Y guardó silencio. Mateo y Fernanda se mudaron a un departamento pequeño. Tuvieron una vida normal. Mateo trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción. Fernanda enseñaba en una primaria. Visitaban a Rosa cada 2 semanas. Cenaban con ella. Le preguntaban cómo estaba. Ella siempre decía, bien. Siempre mantenía esa distancia. Mateo lo atribuía a su personalidad. No sabía que era culpa. Cuando Mateo cumplió 34, comenzó a tener problemas de salud. Nada grave. Pero sí preocupante. Fatiga constante. Análisis de sangre con anomalías. Su médico le pidió un historial familiar completo. Y eso lo llevó a ese consultorio. A esa revelación. A esa verdad que lo destruyó y lo reconstruyó al mismo tiempo. Los días después de la revelación fueron surrealistas. Mateo no sabía cómo procesar la información. No sabía cómo sentir. ¿Debía estar enojado? ¿Triste? ¿Confundido? Sentía todo a la vez. Y nada a la vez. Fernanda fue su ancla.
Lo abrazaba cuando él no podía hablar. Lo escuchaba cuando necesitaba desahogarse. Le recordaba que él seguía siendo él. No importa quién te parió, le dijo una noche mientras estaban acostados en la cama, mirando el techo. Importa quién eres. Y tú eres un buen hombre. Un buen esposo. Eso no cambia. Mateo la miró. Pero toda mi vida fue mentira. Mi identidad. Mi historia. Todo. Fernanda tomó su mano. Tu vida no fue mentira. Los primeros minutos fueron. El resto lo construiste tú. Mateo quería creerle. Pero no podía. Porque cuando tu origen es falso, ¿cómo puedes confiar en algo de lo que vino después? Mateo contrató a un abogado. Se llamaba Gabriela Torres. Tenía un despacho en el centro de Monterrey, en un edificio viejo con elevadores que crujían. Gabriela tenía 40 años, cabello corto negro y una mirada que no perdonaba mentiras. Esto es fraude, dijo después de escuchar toda la historia. Sustitución de identidad. Falsificación de documentos. Tu madre, legalmente hablando, cometió un delito grave. Mateo asintió. ¿Qué puedo hacer? Gabriela se reclinó en su silla. Puedes demandarla penalmente. Puedes buscar a tu familia biológica. Puedes intentar encontrar a tu hermano biológico. O puedes hacer todo eso. Mateo pensó. Quiero la verdad. Toda la verdad. Gabriela asintió. Entonces empecemos. La investigación comenzó. Gabriela solicitó todos los registros del hospital de 1989. Encontró las historias clínicas cruzadas. Los registros de los 2 bebés Ortega. La muerte de María Guadalupe 3 meses después del parto. El expediente de adopción del bebé enfermo 2 años después. También encontró algo más. Una enfermera que había trabajado esa noche. Jubilada ahora, viviendo en una casa pequeña en la colonia Independencia. Se llamaba Dolores. Tenía 75 años. Cuando Gabriela la entrevistó, Dolores se sentó en su sala llena de fotos familiares y suspiró. Siempre supe que algo había pasado esa noche, dijo. Los brazaletes no coincidían con los registros iniciales. Pero cuando pregunté, me dijeron que yo estaba confundida. Que había sido una noche caótica. Que los registros estaban correctos. Hizo una pausa. Pero yo sabía. Yo vi a esa mujer. Rosa. La vi cerca de los cuneros esa madrugada. No pensé nada en ese momento. Pero después, cuando el bebé enfermo de pronto estaba sano y el bebé sano de pronto estaba enfermo. Supe. Gabriela grabó toda la entrevista. Era evidencia. Era prueba. Era confirmación. Mientras tanto, Mateo intentaba encontrar a su familia biológica. María Guadalupe había muerto. Pero tenía familia. Una hermana mayor. Un padre que había fallecido años atrás. Algunos primos. Gabriela localizó a la hermana de María Guadalupe. Se llamaba Teresa. Vivía en San Nicolás de los Garza. Tenía 52 años. Cuando Gabriela le contó la historia, Teresa lloró. Siempre supimos que algo estaba mal, dijo. Lupita, mi hermana, nos decía que su bebé había nacido sano. Que ella lo había visto. Rosado. Fuerte. Y de pronto nos dicen que tiene problemas cardíacos. Nunca tuvo sentido. Se secó las lágrimas. Y luego ella murió. Y el bebé fue dado en adopción. Nunca supimos qué pasó con él. Gabriela le mostró fotos de Mateo. Teresa las miró y se llevó una mano a la boca. Se parece a ella. A Lupita. Los mismos ojos. La misma sonrisa. Miró a Gabriela. ¿Él es, punto? Gabriela asintió. Creemos que sí. Pero necesitamos confirmación de ADN. Teresa aceptó inmediatamente. Haré lo que sea necesario. Lupita merece que se sepa la verdad. La prueba de ADN entre Mateo y Teresa se hizo una semana después.
Los resultados tardaron 5 días. Cuando llegaron, Gabriela llamó a Mateo. Ven a mi oficina. Traje a Teresa. Los resultados están listos. Mateo manejó hasta el centro con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. Fernanda iba con él. Le sostenía la mano. Llegaron a la oficina. Teresa ya estaba ahí. Era una mujer menuda, con cabello negro con canas y ojos café que miraban con intensidad. Cuando vio a Mateo, se puso de pie. Se quedó mirándolo. Eres idéntico a ella, susurró. A mi hermana. Mateo no sabía qué decir. Gabriela abrió el sobre con los resultados. Los leyó. Sonrió. Es un match. Mateo, Teresa es tu tía biológica. María Guadalupe era tu madre. Teresa comenzó a llorar. Se acercó a Mateo. ¿Puedo abrazarte? Mateo asintió. Y Teresa lo abrazó. No era como los abrazos de Rosa. Distantes. Obligados. Este era diferente. Era cálido. Era genuino. Era familia. Mateo sintió algo quebrarse dentro de él. Y lloró. Lloró por la madre que nunca conoció. Por la familia que le robaron. Por los 34 años de mentiras. Gabriela presentó la demanda. Era contra Rosa por sustitución deliberada de identidad, falsificación de documentos y fraude. También demandaba al hospital por negligencia. La audiencia se programó en el Juzgado Civil de Monterrey. Rosa recibió la notificación. Llamó a Mateo. Hijo, por favor, dijo. Su voz estaba quebrada. No hagas esto. Soy tu mamá. Te crié. Te di todo. Mateo sintió rabia. Y me diste una vida robada. Me quitaste mi verdadera familia. Y me mentiste durante 34 años. Rosa lloró. Lo siento. Lo siento tanto. Mateo respiró hondo. Yo también lo siento. Siento que hayas elegido hacer esto. Pero las acciones tienen consecuencias. Y tú vas a enfrentar las tuyas. Colgó. El día de la audiencia llegó. La sala estaba llena. Teresa estaba ahí, con otros miembros de la familia biológica de Mateo. Fernanda estaba a su lado. Gabriela tenía montones de documentos. Rosa llegó con su propio abogado, un hombre mayor que se veía incómodo. El juez era un hombre de unos 60 años, calvo, con expresión seria. Revisó los expedientes. Escuchó los testimonios. La enfermera Dolores testificó. Teresa testificó. Los resultados de ADN fueron presentados. Y finalmente, Rosa fue llamada a testificar. Subió al estrado con dificultad. Se veía derrotada. El fiscal le preguntó directamente. Señora Ortega, ¿es cierto que usted cambió deliberadamente a los bebés en el hospital? Rosa miró a Mateo. Luego bajó la vista. Sí, susurró. ¿Por qué lo hizo? Rosa cerró los ojos. Porque tenía miedo. Mi bebé estaba enfermo. Yo no tenía dinero. No tenía apoyo. Y cuando vi al otro bebé sano, pensé que nadie lo notaría. El fiscal continuó. ¿Sabía usted que la madre biológica, María Guadalupe Ortega, falleció 3 meses después? Rosa asintió, llorando. Y me enteré después. Y me sentí terrible. Pero ya era tarde. Ya lo había registrado como mío. Ya lo estaba criando. El fiscal la miró duramente. Usted le robó un hijo a una mujer que murió pensando que su bebé estaba enfermo. Le robó una familia al señor Mateo. Todo por conveniencia. Rosa no respondió. Solo lloró. El juez revisó todos los documentos. Luego habló. Este caso es particularmente perturbador. Representa un nivel de egoísmo y crueldad que es difícil de comprender. Miró a Rosa. Señora Ortega, usted no solo cometió fraude. No solo cambió bebés. Usted destruyó vidas.
La vida de María Guadalupe, quien murió sin saber que su bebé sano estaba con otra persona. La vida del señor Mateo, quien vivió 34 años con una identidad falsa. Y potencialmente la vida de su hijo biológico, quien fue dado en adopción. Hizo una pausa. Se confirma la sustitución deliberada de identidad. Se ordena la restitución de origen en todos los documentos oficiales. Se ordena proceso penal por fraude y falsificación de documentos. Y se ordena al hospital pagar una compensación por negligencia. El golpe del mazo resonó. Rosa se derrumbó en el estrado. Mateo se puso de pie. Caminó hasta quedar frente a ella. Me robaste una vida, dijo con voz firme. Pero hoy vengo a recuperarla. Y salió de la sala. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Mateo tuvo que corregir todos sus documentos. Su acta de nacimiento ahora decía, Mateo Ortega López. Hijo de María Guadalupe Ortega López. Padre desconocido. Era extraño firmar con un nombre diferente. Pero también era liberador. Porque por primera vez en su vida, estaba firmando con su verdadero nombre. Con su verdadera identidad. Teresa lo acogió en la familia. Le presentó a primos, tíos, abuelos que todavía vivían. Le contó historias sobre María Guadalupe. Era alegre, decía Teresa. Le encantaba bailar. Soñaba con ser enfermera. Quería ayudar a la gente. Mateo absorbía cada palabra. Cada historia. Cada pedazo de su madre que nunca conoció. Teresa le mostró fotos. María Guadalupe a los 5 años, con vestido de flores. A los 15, en su fiesta de quinceañera, con vestido rosa. A los 17, graduándose de preparatoria. Esta fue tomada un mes antes de que muriera, dijo Teresa mostrando una foto. María Guadalupe sostenía un bebé. Se veía cansada pero feliz. Ese bebé era supuestamente tú. Pero no eras tú. Era tu hermano biológico. Mateo miró la foto. Su madre. Su verdadera madre. Sosteniendo al bebé que Rosa había parido. El bebé que había sido dado en adopción. Necesito encontrarlo, dijo Mateo. A mi hermano. Gabriela ya estaba trabajando en eso. Había rastreado el expediente de adopción. El niño había sido adoptado por una familia en Saltillo. Apellido García. Pero después de eso, el rastro se perdía. Gabriela contrató a un investigador privado. Tomó 3 meses. Pero finalmente lo encontraron. Se llamaba ahora David García Ruiz. Tenía 34 años. Vivía en Querétaro. Era arquitecto. Casado. Con 2 hijos. No sabía que era adoptado. Cuando Gabriela se acercó a él con la historia, David no lo creyó. Y mis padres me dijeron que era su hijo biológico, dijo. Siempre lo supieron. Pero eligieron no decírtelo, explicó Gabriela. David se hizo la prueba de ADN. Con Rosa. Los resultados confirmaron que David era el hijo biológico de Rosa. Y cuando hicieron la prueba entre David y Mateo, confirmaron que eran medio hermanos. Compartían madre biológica. María Guadalupe. La reunión entre Mateo y David fue tensa. Se encontraron en una cafetería en Monterrey. Se sentaron frente a frente. 2 hombres que debieron crecer juntos. Que debieron conocerse como hermanos. Pero que habían vivido vidas completamente separadas. Toda mi vida fue mentira, dijo David. Su voz temblaba. Y mis padres. Las personas que crié. Me mintieron. Mateo asintió. Lo sé. Lo entiendo. David lo miró. ¿Cómo lo procesas? ¿Cómo sigues adelante? Mateo pensó. No lo sé todavía. Pero creo que ayuda a saber que no estoy solo. Que tú también pasaste por esto. Que compartimos esto. David extendió la mano. Germano. Mateo la tomó. Germano. Esa simple palabra significaba más de lo que cualquiera podría entender.
Rosa fue sentenciada a 3 años de prisión por fraude y falsificación. También debía pagar una multa considerable. Mateo no sintió satisfacción en eso. Solo sintió tristeza. Porque Rosa había tenido opciones. Podría haber elegido la verdad. Podría haber luchado por su hijo enfermo. Podría haber pedido ayuda. Pero eligió el camino fácil. El camino del robo. Y ahora pagaba el precio. Un año después de la audiencia, Mateo visitó la tumba de María Guadalupe. Estaba en un cementerio al sur de Monterrey. Una lápida sencilla con su nombre y fechas. María Guadalupe Ortega López. 1971 a 1989, Mateo se arrodilló frente a la tumba. Puso flores. Girasoles. Teresa le había dicho que eran sus favoritos. Hola, mamá, susurró. Sé que nunca nos conocimos. Que moriste cuando yo tenía solo 3 meses. Pero quiero que sepas que te encontré. Encontré la verdad. Y encontré a tu familia. A mi familia. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Te robaron tu hijo sano. Y yo viví 34 años sin saber quién eras. Pero ahora lo sé. Y voy a asegurarme de que tu memoria viva. De que tu nombre sea recordado. De que sepas que fuiste amada. Se quedó ahí durante 1 hora. Solo él y el viento y los recuerdos de una madre que nunca conoció. Cuando finalmente se levantó, sintió algo parecido a la paz. No era felicidad. Todavía había demasiado dolor para eso. Pero era algo. Era cierre. Los años siguientes fueron de sanación. Mateo construyó una relación con Teresa y la familia de María Guadalupe. Asistía a reuniones familiares. Celebraciones. Cumpleaños. Se sentía extraño al principio. Como si estuviera invadiendo un espacio que no le pertenecía. Pero Teresa siempre lo hacía sentir bienvenido. Eres el hijo de Lupita, le decía. Perteneces aquí. También construyó una relación con David. No fue instantánea. Tomó tiempo. Porque ambos estaban procesando identidades robadas. Pero poco a poco, se volvieron hermanos de verdad. No por sangre. Bueno, sí por sangre. Pero más importante, por elección. Cuando Mateo cumplió 40 años, hizo una fiesta. Invitó a la familia Ortega. A David y su familia. A Fernanda, por supuesto. A amigos. La casa estaba llena. Había mole poblano que Teresa había hecho. Tamales. Pozole. Cerveza y mezcal. Risas y música. Teresa se acercó a Mateo. Tu mamá estaría orgullosa, dijo. De cómo has manejado todo esto. De la persona que eres. Mateo sonrió. Gracias, tía. Teresa lo abrazó. Ya no eres el niño robado. Eres Mateo Ortega. Hijo de María Guadalupe. Y eres amado. Esa noche, después de que todos se fueron, Mateo y Fernanda se sentaron en el balcón de su departamento. Bebían café de olla en tazas de barro. Las luces de Monterrey brillaban abajo. ¿Cómo te sientes?, preguntó Fernanda. Mateo pensó. Completo. Por primera vez en mucho tiempo, me siento completo. Fernanda tomó su mano. ¿Piensas en Rosa? Mateo asintió. A veces. No con odio. Más con lástima. Porque ella tuvo una vida entera para decir la verdad. Y nunca lo hizo. Vivió 34 años con esa mentira. Eso debe haber sido su propia prisión. Fernanda apoyó su cabeza en su hombro. Y eres más compasivo de lo que yo sería. Mateo rió suavemente. No es compasión. Es entendimiento. Ella cometió un error terrible. Y pagó por él. Pero guardar rencor no me devuelve lo que perdí. Solo me roba más tiempo. Se quedaron ahí, en silencio, viendo la ciudad. Y Mateo pensó en todo el viaje. En descubrir que no era quien pensaba. En encontrar a su verdadera familia.
En perdonar, no a Rosa, sino a sí mismo por sentirse confundido. Por sentirse roto. Porque ese era el verdadero trabajo. No perdonar a quien te lastima, sino perdonarte a ti mismo por el tiempo que toma sanar. Cuando Mateo cumplió 50 años, Teresa organizó una ceremonia especial. Fue en el cementerio, en la tumba de María Guadalupe. Toda la familia Ortega asistió. David vino con sus hijos adolescentes. Mateo trajo a Fernanda y a su hija de 10 años, Lupita. La habían nombrado así en honor a María Guadalupe. Teresa había preparado un altar. Con fotos de María Guadalupe. Velas. Flores. Pan de muerto, aunque no era día de muertos. Porque ella merece ser recordada todos los días, explicó Teresa. Cada miembro de la familia contó una historia sobre María Guadalupe. Cosas que recordaban. Cosas que habían escuchado. Y luego le tocó a Mateo. Se paró frente al altar. Miró la foto de su madre. Joven. Hermosa. Sonriendo. Nunca te conocí, comenzó. Su voz temblaba. Pero te busqué. Te encontré. Y aprendí algo importante. Aprendí que el amor no necesita tiempo para ser real. Tú me amaste en los 3 meses que tuvimos. Y yo te amo ahora. A través del tiempo. A través de la distancia. A través de las mentiras que nos separaron. Miró a su familia alrededor. Y aprendí que la familia no es solo sangre. Es elección. Es estar presente. Es amar incluso cuando duele. Miró a su hija Lupita. Y aprendí que el mejor tributo que puedo darte es vivir bien. Amar bien. Ser el tipo de persona que tú habrías estado orgullosa de criar. Se arrodilló frente a la tumba. Gracias por darme vida. Gracias por luchar por mí incluso cuando pensaste que estaba enfermo. Y gracias por una familia que me recibió cuando finalmente encontré el camino a casa. La ceremonia terminó con mariachis tocando las mañanitas. Todos cantaron. Lloraron. Celebraron no solo a María Guadalupe, sino a la familia que había sobrevivido su pérdida. A la verdad que finalmente había salido a la luz. A la justicia que aunque tardía, había llegado. Rosa murió 5 años después, en prisión. Mateo no fue al funeral. No porque la odiara, sino porque no tenía nada que decir. No tenía nada que cerrar. Porque ese capítulo ya estaba cerrado. David sí fue. Porque a pesar de todo, Rosa era su madre biológica. Cuando regresó, le contó a Mateo. Estaba sola. Solo yo y el capellán de la prisión. Hizo una pausa. Murió sin pedir perdón. Sin mostrar remordimiento real. Solo. Se fue. Mateo asintió. Así fue como vivió. Con secretos. Con mentiras. Supongo que así era como iba a morir. Los últimos años de la vida de Mateo fueron tranquilos. Llenos de familia. De amor. De verdad. Vio a su hija Lupita crecer. Graduarse. Casarse. Tener sus propios hijos. Se convirtió en abuelo. Y fue el abuelo que contaba historias. Historias sobre su abuela María Guadalupe. Sobre cómo la verdad siempre encuentra la forma de salir. Sobre cómo el amor sobrevive incluso al tiempo y las mentiras. Cuando Mateo tenía 70 años, escribió un libro. Se llamaba El niño intercambiado. Contaba su historia completa. La publicó por su cuenta. No esperaba que mucha gente lo leyera. Pero se volvió popular. Porque todos conocen a alguien con secretos familiares. Todos conocen a alguien que descubrió que su vida no era lo que pensaba. La historia resonaba. Un día, recibió una carta de una mujer en Ciudad de México. Leí su libro, escribía. Y me ayudó a enfrentar mi propia verdad familiar. Gracias por compartir su historia. Gracias por demostrar que se puede sobrevivir a la traición. Que se puede encontrar familia incluso cuando te la roban. Mateo guardó esa carta.
La puso en una caja especial donde guardaba cosas importantes. Fotos de María Guadalupe. Cartas de Teresa. Dibujos de sus nietos. Todo lo que importaba. Y se dio cuenta de algo. Su historia no era solo suya. Era de todos los que habían sido traicionados. De todos los que habían descubierto mentiras. De todos los que habían tenido que reconstruirse desde cero. Y si su historia podía ayudar a aunque sea una persona, entonces todo había valido la pena. Mateo murió a los 82 años. Pacíficamente. En su cama. Rodeado de familia. Fernanda estaba a su lado. Sus hijos. Sus nietos. Teresa, que tenía 90 años y todavía era fuerte como roble. David con sus hijos. La habitación estaba llena de amor. Mateo miró a todos. Sonrió. Encontré mi familia, susurró. Después de todo. Los encontré. Y cerró los ojos. Su funeral fue multitudinario. La familia Ortega en pleno. Amigos. Colegas. Gente que había leído su libro. Todos con historias sobre cómo Mateo los había tocado. Teresa dio el discurso principal. Mateo fue robado al nacer, dijo. Pero se negó a ser definido por ese robo. Se negó a vivir en amargura. En lugar de eso, eligió el amor. Eligió la familia. Eligió la verdad. Y en esa elección, nos enseñó algo. Nos enseñó que no importa cómo comiences. Importa cómo vives. Importa a quién amas. Importa qué legado dejas. Enterraron a Mateo junto a María Guadalupe. En la lápida pusieron, Mateo Ortega López. Hijo amado de María Guadalupe. Hermano. Esposo. Padre. Abuelo. Finalmente en casa. Teresa visitaba las tumbas cada semana. Llevaba flores. Hablaba con ellos como si pudieran escucharla. Están juntos ahora, decía. Y madre e hijo. Como debió ser desde el principio. Y aunque habían pasado décadas. Aunque las mentiras habían causado tanto dolor. Al final, la verdad había prevalecido. La familia se había reunido. Y el amor, ese amor que sobrevive al tiempo y a las traiciones, había ganado. Esa era la verdadera historia. No la mentira de 34 años. Sino los 48 años que vinieron después. Años de verdad. De familia. De amor. Años que demostraron que puedes ser robado. Puedes ser traicionado. Puedes descubrir que toda tu vida fue mentira. Pero aún puedes elegir quién eres. Aún puedes construir algo real. Aún puedes encontrar tu camino a casa. Y eso es lo que Mateo hizo. No recuperó los años perdidos. No recuperó la oportunidad de conocer a su madre. Pero recuperó algo más importante. Recuperó la verdad. Recuperó su identidad. Recuperó su familia. Y con eso, recuperó su vida. Si te gustó esta historia de identidad robada, verdad descubierta y familia encontrada, suscríbete al canal Historias para distraerte. Tenemos videos nuevos todos los días. Historias que te harán sentir, pensar y recordar que la verdad siempre encuentra la forma de salir. Que la familia no solo es sangre, es amor y elección. Que puede ser robado pero no destruido. Nos vemos en la próxima historia.